Está começando mais um programa Arena Ibérica, programa do site Lê em Campo, com apoio do Instituto Ibero-Americano. Hoje, nós vamos receber uma das referências no direito desportivo do México, querido doutor Javier Avilés. Doutor Javier Avilés é mestre em Direito Desportivo pela Escola de Estudos, Estudos Universitários Real Madrid e também Master em Alta Direção e Gestão de Negócios pela mesma escola. Mi querido doctor Javier Avilés, mi querido amigo patrón, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para participar de este que no es un programa de entrevista, es un partido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Luis. Estoy muy agradecido contigo por la invitación. La verdad es que es un honor poder platicar contigo. Siempre es un placer platicar de derecho, de deportes, pero además siempre es un placer platicar contigo, con Luis, con Luis, con el abogado, pero también con Luis el amigo. Te agradezco mucho la invitación, con mucho gusto estoy acá con ustedes. Mi querido amigo Javier, nosotros estamos siempre juntos en los eventos, congresos, ponencias de derecho deportivo y siempre después tenemos un partido. Yo sé que usted siempre es nuestro arquero principal, pero te pregunto, ¿cómo empezó su carrera? ¿Usted fue un jugador, un atleta o no? ¿O era tenía pasión por deporte y por esto empezó a trabajar con derecho deportivo? Sí, claro. Pues es una pregunta interesante. Donde, bueno, quiero confesarme, a lo mejor esto lo he dicho pocas veces, pero de entrada a mí no me gustaba tanto el fútbol, ¿sabes? Sí lo empecé a ver, sí lo empecé a ver desde muy chico. Yo tenía escasos 6 años cuando todavía vi jugar a Hugo Sánchez en los Pumas de la UNAM, acá en México. Y me gustó, y entonces empecé a seguir al equipo y desde entonces, ¿no? Soy fiel seguidor, torcedor, hincha de los Pumas, y desde luego siguiendo la carrera de Hugo Sánchez con el Real Madrid, ¿no? Bueno, por su paso por el Atlético de Madrid y luego con el Real Madrid y luego ya con los demás equipos. Sin embargo, yo en lo particular, claro, como todo niño, salía a jugar en la calle con mis amigos fútbol, alguna vez cuando iba en la secundaria, que es el siguiente nivel, o el segundo nivel precisamente después de la básica, de la primaria, que llamamos acá en México. Pues sí, con los amigos del salón teníamos un equipo de fútbol y jugaba por integrarme, ¿sabes? Además claro. Jugaba de defensa central y además era muy duro, ¿no? Sí, pero en realidad no jugaba por otra cosa más que por integrarme al grupo de amigos, ¿no? Pero no lo disfrutaba tanto, ni lo veía tanto, ¿sabes? El fútbol. Y ya más de manera organizada jugué fútbol americano. Sí, acá en México sí y a preguntar, es muy ¿el común. fútbol americano era su deporte favorito? Se volvió mi deporte favorito porque es un deporte de mucha formación, ¿sabes? Yo no digo que el fútbol no lo sea. Sin embargo, sí el fútbol americano pasa por procesos formativos, tanto en lo deportivo como en lo personal, ¿no? Incluso a veces en lo profesional, cuando vas siguiendo, incluso en las universidades en México, las que tienen programa de fútbol americano, logra tener grandísimos profesionales de los jugadores que salen de los equipos de fútbol americano universitarios o colegiales, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo la verdad es que hablando ya un poquito del tema del derecho, siempre fui apasionado de todos los deportes, ¿no? La verdad es que sí veía tenis, veía fútbol americano, veía béisbol, ¿qué más se veía? Pues baloncesto, desde luego, ¿no? Que también por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues todas las ligas de Estados Unidos se ven acá en México, a excepción del hockey. El hockey sobre hielo casi no se ve por acá. Se juega, ya incluso alguna vez creo que la selección mexicana de hockey ya ganó un mundial, me parece. O ser que estuvo codeándose por ahí con las selecciones grandes, ¿no? Con las selecciones nórdicas, con Canadá, con Estados Unidos, con Rusia. Pero sí, las ligas profesionales de Estados Unidos pues son muy vistas acá en México, ¿no? Incluso
a veces en la Ciudad de México, que es donde yo estoy, por el número de gente que vive en la Ciudad de México, son casi 30 millones, que es algo creo que muy parecido en Sao Paulo, ¿no? Creo que son 40 millones o no sé cuánto. A veces somos más grandes que un país, ¿no? Cualquier país europeo, ¿no? Entonces, logramos tener mucha mayor afición en la Ciudad de México que muchas otras ciudades en los mismos Estados Unidos, ¿no? Entonces, a veces estamos dentro del top 10 de aficionados de la NFL o de la NBA o de la Major League Baseball, ¿no? Entonces, sí veía mucho deporte, pero casualmente yo no quería ser abogado, yo quería ser ingeniero, ¿no? Quería ser ingeniero. Eh, tengo No, el no antecedente, lo sí. creo, no lo creo. No querés ser abogado, querés ser ingeniero. Quería ser ingeniero. Al principio, cuando tenía que decidir qué estudiar, quería ser ingeniero. Tenía un poquito, a pesar de que tuve la libertad que me dieron mis padres siempre de poder elegir lo que yo quisiera, eh, pues mi padre se dedicaba un poquito a temas petroleros, ¿no? Mi papá trabajaba en una compañía que trabajaba para Petróleos Mexicanos, la empresa de petróleo del gobierno, que además tiene monopolizado el petróleo, no hay más que quien se dedica al petróleo. Entonces, pues yo crecí viendo lo que hacía mi padre, desde luego, y pues a lo mejor con el afán de seguir un poco sus pasos, pues me inclinaba un poquito por pensar en estudiar alguna ingeniería. Sin embargo, también detecté a muy temprana edad que era muy malo con los números. Entonces, también tuve que reconocer que me iba a costar muchísimo trabajo, a pesar de que me gustan mucho las matemáticas, pero no se me dan, se me complican demasiado. De tal suerte que sí pensé en que si me iba a dedicar toda mi vida a algo, tenía que ser algo que no me costara tanto trabajo, porque si no, en vez de disfrutarlo, lo iba a sufrir, Claro, lo iba a claro. padecer. Entonces llegó un momento en el que dices, bueno, tengo que elegir entre matemáticas o leer, que creo que es el tema de los abogados, ¿no? Que hay que leer. Dije, bueno, pues leer como sea no se me dificulta, no era mi máximo tampoco leer, pero bueno, pues algo tenía que hacer de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues me incliné por decidirme por estudiar Derecho. Tuve por ahí un primo que fue el que me acercó, me llevaba como 10 años, y yo lo veía a él, entonces fue lo que me llamó un poquito la atención. Él trabajaba en tribunales, eh, y fue lo que me llamó un poco la atención, y decido llevar decido meterme a estudiar Derecho, y bueno, finalmente me titulo. Sin embargo, bueno, pues en ese inter también todo el tiempo estuve practicando fútbol americano hasta que llegó el momento, previo a entrar a la universidad precisamente, en que tuve una fractura, tengo una fractura de clavícula, Uf, que me quedó el hueso encimado y que con una operación quedaba estéticamente bien, nada más que me tenían que hacer un injerto de la pelvis para ponerme en la clavícula y eran dos cirugías que yo no quise, ¿no? Le dije al médico, me duele tanto que yo no quiero saber más, ¿no? Entonces me dijo, mira, no te preocupes, el hueso va a quedar encimado, pero tu movimiento del hombro va a ser normal, solamente estéticamente, pues va a quedar encimado y no se va a ver muy bien, pero no pasa nada. Y decidí quedarme así. Entonces me molestaba para usar la utilería. Yo jugué sí, 7 años y después un amigo que jugaba en un club que estaba en la ciudad donde yo estaba, bueno, en parte de la Ciudad de México, o el área metropolitana de la Ciudad de México, que era el Club Necaxa, que hoy sí. ya se mudó a otra ciudad Mm, en el interior de la República, ahora juega en Aguascalientes, pero en ese entonces jugaba en la Ciudad de México. Era un equipo muy malito, o bueno, no malo, pero más bien tenía muy poca afición, ¿no? O sea, sí, hablaban sí, de que jugaba en el Estadio Azteca, sí. y llegó un momento en el que en el Estadio Azteca jugaba el América, jugaba el Cruz Azul y jugaba el Necaxa, o sea, jugaban los tres, se tenían que turnar para acomodar un poquito el calendario. Sin embargo, por ejemplo, el Estadio Azteca en sus mejores momentos, que tenía capacidad para 110,000 aficionados. Sí. Que eu conozco, aqui eu quero falar para todos, tive o prazer de conhecer o Estádio Azteca, inclusive Claro, onde o Brasil foi campeão. O por Brasil supuesto. campeonou, Sí, por campeonou em supuesto. 70. Por supuesto, Claro, tienes toda la razón. Y bueno, y le tocó precisamente cuando el estadio estaba abarrotado con 110,000 personas. Hoy ha sufrido modificaciones, remodelaciones, donde hoy tiene alrededor de 80 y algo mil de personas de capacidad.
Entonces, hablaban de que el Necaxa pues, solamente metía 10,000 personas cada partido, ¿no? O sea, estaba Muy el poco. estadio vacío, o sea, era el 10% de la capacidad. Entonces, bueno, empecé a jugar en el Necaxa y ya cuando estuve en la universidad, era una universidad particular, pero yo decido irme a jugar precisamente con los Pumas de la universidad. Y como mi entrenador estuvo alguien que jugó con Hugo Sánchez, que para mí, reitero, ¿no? Hugo Sánchez era, y sigue siendo, ¿no? Mi top, ¿no? Sí, Eh, y estaba JJ Muñante, no sé si lo recuerdas, peruano, sí, que jugaba era extremo, jugaba con Hugo Sánchez, era el que le metía todos los balones a Hugo Sánchez para hacer las sí, famosas chilenas, o sí, no sé cómo le llamen, ¿no? Nosotros le decimos chilena, o Huguiña, ¿no? sí, Y JJ Mullante, de un carácter muy fuerte, él era el entrenador que yo tenía en ese momento. Y avanzó tanto mi carrera como estudiante, como mi carrera como jugador, y donde llegó un momento en el que yo ya podría debutar en primera división, porque Pumas debuta muy jóvenes, sí, pero llegó el momento en el que también la universidad me empezaba a demandar mucho tiempo. Incluso claro. acá, creo que no sé si sucede en todos los países, acá tenemos que el último semestre tenemos que prestar un servicio social, es decir, ya trabajar como tal Sí, en alguna dependencia del gobierno regalando tu tiempo, pero pues te fogueas, aprendes pues no te pagan, ¿no? Y ayudas en el gobierno, ¿no? Entonces yo ya sí, tenía que hacer mi servicio social y ya me demandaba mucho la escuela y por otra parte con el equipo pues había que empezar a viajar y hacer muchas cosas claro. donde sinceramente no tuve apoyo de mis padres, ¿no? Me dijeron, no, Oh, me dijeron, o termina tu carrera y luego te dedicas a lo que quieras, si quieres jugar, si quieres hacer lo que tú quieras, pero termina tu carrera. Yo le explicaba a mi padre que no le gustan mucho los deportes, eh, que, que iba a ser demasiado tarde. Si yo terminaba mi carrera y luego decidía regresar al fútbol, iba a ser demasiado tarde y así fue. Entonces yo no sé si nos sucede a muchos que estamos en el derecho deportivo, que somos jugadores frustrados. Y mira, claro. y mira que te digo que yo no era bueno, yo no me considero bueno, sin embargo, afortunadamente tuve un buen camino en el Sí, deporte, ¿no? sí, Sin embargo, bueno, pues decidí la carrera, hacerle caso a mi padre, decidí no desafiarlo y terminé la carrera. Y ya no regresé al fútbol, pero siempre quedó la espinita, ¿no? Y a pesar de que claro. tengo otra especialidad, que también tengo un máster en Derecho Corporativo, y entonces me Perfecto. dedico al Derecho Corporativo también, tengo mi propio despacho, al Derecho Fiscal, incluso también tengo una especialidad en Derecho Fiscal. Y con el paso del tiempo, después de mucho tiempo, y te estoy hablando que yo egresé de la Universidad de 1998, Perfecto. y hasta 2009 fue que me entero que en un programa de televisión acá en México, que vino Emilio Butragueño y habló del máster Ah, que se estaba ofreciendo y ah, tal. Yo desconocía por completo que existía algo como eso. Estaba pero, muy alejado, mira, muy alejado. de 1998 hasta 2000, 2009, 2009, 2010, es decir, tenía 10 mm, años que yo había egresado de la desconocía. universidad y yo desconocía que existía el derecho deportivo por completo. O sea, aquí en México ni se hablaba del derecho deportivo, no pasaba nada, ¿no? Evidentemente es que la gente que estaba, como los abogados que estaban en el deporte, Sí, son abogados empíricos que se fueron perfecto. haciendo en el transcurso de sus carreras porque tuvieron la oportunidad de estar en algún club o en alguna dependencia de Sí. gobierno dedicada al deporte. O, Entonces, o cuando yo me manejaba entero, un tema específico, por ejemplo, de derecho laboral, y fue para trabajar con un club y empezó a trabajar el derecho del trabajo deportivo, pero no el derecho deportivo como materia, como tema. como hoy lo conocemos, claro, Sí, claro. Sí, sí, por supuesto, se fueron especializando de otra área llevada al sí, deporte, ¿no? Hablar de la sí, parte, sí, por ejemplo, ¿no? La parte fiscal, cuando en su momento muchos deportistas han estado en el ojo del huracán por el tema fiscal, ¿no? Entonces, hay mucho fiscalista que se mete y pues tiene que aprender de derecho del deporte, pero son fiscalistas, ¿no? Y así le sucedía a muchos, ¿no? Entonces, bueno, yo me entero, pido informes y me dicen, esa misma semana que yo vi a Emilio Butragueño, esa misma semana empezaban. Yo afortunadamente tenía mi despacho y otros negocios que me dieron la oportunidad
de poder inscribirme y poder viajar, ¿no? Y Qué había que bueno. irse a Madrid y había que tomar las clases y tal. Platiqué con mi familia, dije, los tengo que dejar, pero es algo que yo quiero hacer, ¿no? Y al principio, como a mi familia sabe que yo todo el tiempo me la pasaba viendo deportes, mi familia lo veían como que era un hobby, ¿no? Como que Claro, era un juego, como que era un claro. pasatiempo para mí y me decían, órale, trabajas mucho, te desgastas mucho, es justo que gastes e inviertas un poco en ti, y órale, vete. ¿No? Como además las clases eran dentro del Santiago Bernabéu, y ¡Qué además, ¿sabes? locura! Mi director del máster era Emilio Butragueño. Uf, Entonces, Emilio Butragueño, que también te decía, lo vi con Hugo Sánchez, con la claro, famosa quinteta del buitre, ¿no? sí, Pero además no solo eso, sino que además como director también del campus o del área de la escuela, estaba Jorge Valdano, que también es un tipo que yo creo que es muy inteligente, que es muy propio, que es muy capaz, y entonces estuve conviviendo con los dos, ¿sabes? Y para mí esto era un sueño, estar de la claro, mano de Emilio Butragueño todos los días. Era lo más cercano que yo tenía a Hugo Sánchez, ¿no? claro, Entonces, claro. y además estaba dentro de las instalaciones del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y luego algunas clases las tomamos en Valdebebas, en la ciudad Real Madrid, donde ahora con este tema de la pandemia, cuando regresó la Liga Española a jugar, que estaban jugando Sí, en el estadio Alfredo Di Stéfano, que es donde juega el Real Madrid claro. Castilla, ahí jugábamos nosotros, ¿no? Ahí Uf, jugábamos la cascarita nosotros, ¿no? uf, En la universidad. Entonces, y claro, estaba el primer equipo entrenando del otro lado, que en aquel momento me acuerdo que estaba de entrenador, estaba un ingeniero que es sudamericano, Pastrini, que luego del Real Madrid se fue a dirigir al Manchester City. Ay, se me fue su nombre, pero bueno, ahorita me acuerdo. Entonces estuve ahí metido en las entrañas del Real Madrid, claro, con el máster de alta dirección y gestión de negocios deportivos, pues conocimos toda la operación porque vimos periodismo, vimos sí, mercadotecnia, vimos derecho de nuevo otra vez, sí, vimos planeación estratégica y vimos instalaciones deportivas. Entonces recorrimos todo el Santiago Bernabéu, vimos todas las tripas del inmueble, ¿no? Todo lo que hay claro, detrás del campo de fútbol, todo lo que hay claro. detrás de las gradas, pero no solamente ahí, porque además fuimos al Palacio de Deportes de Madrid, fuimos a la Caja Mágica, ¿no? Que también es un complejo extraordinario en Madrid, ¿no? Y tuvimos grandísimos maestros, ¿no? Muy capaces, Claro. gente que Un sueño, organizó un los Juegos sueño, Olímpicos de un sueño, Barcelona. un sueño. Sí, y además, bueno, vimos el modelo español de deporte, precisamente, ¿no? De cómo del 92 se planearon los modelos deportivos y precisamente en esa época, que yo les decía en el 2010 que España iba a ser campeón del mundo y todo el mundo me decía, no, 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 ¿cómo crees? España siempre se hace chiquito con los equipos grandes, que es algo que le sucede mucho a México y que dije, claro, pues los españoles son los que conquistaron a los mexicanos, de ahí viene nuestra herencia, ¿no? Sin embargo, yo decía que era una generación única en España, pero no solamente Xavi, yes, terminaron ganando el Mundial de Sudáfrica en el 2010, sino que en ese momento Fernando Alonso estaba en el sí, top en la sí, Fórmula 1, Rafael Nadal, no me acuerdo en mujeres quién estaba, también estaba en primer lugar alguien en mujeres, nado sincronizado, el equipo de nado sí, sincronizado habían ganado el Mundial y todo en lo que participaba España, todo lo ganaba, absolutamente todo lo claro. ganaba, ¿no? Entonces Una, estuve viendo ese modelo. una generación que llega a competir en alto nivel, pero una generación que estaba mirando Barcelona 92. O sea, era una generación que miraba una, un juego olímpico en su casa y después, claro, pues siguiendo hasta llegar al alto nivel, ¿sí? Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, pues me tocó esa linda época de estar estudiando en España en aquel momento. Y bueno, pues termino de estudiar los másters, me regreso a México y bueno, pues empiezo a picar piedra. Además, bueno, he hecho muchas cosas, me he permitido mucho mi trabajo, hacer algunas otras cosas más en deporte porque estudié
un diplomado que es un poquito menos que un máster, un diplomado de menos tiempo, es de un año, un máster de periodismo deportivo y un máster de mercadotecnia deportiva. ¿No? Ese de mercadotecnia deportiva lo estudié en una escuela a distancia que se llama Deporte y Negocio, que está en Bogotá, Colombia. Y Hugo Rolfe, creo que es el propietario de esa escuela. Y te decía, ya estudié periodismo deportivo, que ahora ejerzo un poquito porque trabajo por ahí para una agencia digital donde tengo la fortuna de cubrir todas las finales del fútbol mexicano en cancha, directo, entrevistando, ¿En serio? participando, haciendo muchas cosas así. Tengo ya 8 años. De hecho, mi primer final fue cuando llegó a la final Santos de Laguna, de Santa Coahuila, Laguna, claro. y el Querétaro, los Gallos Blancos del Querétaro, cuando estuvo Ronaldinho, que es Uf, un equipo bien pequeñito, que no sé cómo fue que lograron comprar a Ronaldinho, y bueno, pues ese año llegaron a la final y la perdieron, el brujo, pero ese el año fue brujo. mi primer final cubierta, y de ahí para acá he cubierto todas las finales que se han dado en el fútbol mexicano, Mi que también hago querido eso. Javier, yo no Así es. sabía de su increíble historia, increíble, hasta llegar Sí, al punto que estamos y claro, es un nombre muy fuerte de nuestro Instituto Iberoamericano, con un trabajo increíble y te agradezco públicamente, pero oh, muchas hace gracias. mucho trabajo eh, 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 bueno en México, en otro deporte también. Entonces, mi querido Javier, para mí algo increíble, ¿no? Yo no conocía su historia y creo que para todo, pero el árbitro ya está llamando porque está Ok, se acabando el tiempo del primer tiempo que tenemos y ahora vamos para el intervalo. perfecto. Y para el intervalo. Salimos limpios, mira, salimos sin ninguna tarjeta. Eso me gusta, eso me gusta. Entonces vamos Hasta bien. ahora, Podemos jugarnos, hasta ahora. podemos jugarnos unas cuantas barridas en el segundo tiempo. Perfectamente. Pero en el intervalo, claro, miramos todo lo que pasó en el primer tiempo para volver a la cancha y jugar el segundo tiempo. Pero Correcto. antes pensamos, reflexionamos y por eso yo quería preguntarte, ¿para quién dedica en su historia, para quién o para algo? Sí, no necesariamente para una persona, pero ¿para quién o para algo? ¿Para quién dedica un gol? ¿Para quién dedico un gol? Pues mira, yo creo, evidentemente hay mucha gente alrededor que me ha apoyado, que ha estado conmigo invariablemente. Sin embargo, creo que el primer gol, yo creo que se lo podría siempre dedicar a mis padres, a mi papá, que ya no está Perfecto. conmigo, pero mi papá y mi mamá toda la vida nos dieron la oportunidad de elegir lo que queríamos, a reserva de lo que te decía, ¿no? Que mi papá no me dejó continuar con mi parte deportiva, Claro. donde yo te decía, le explicaba que podría hacerlo al revés de como lo hice, dedicarme al deporte y si no me iba bien, sí, la universidad me iba a recibir en cualquier momento, aún con 50 años de edad, Sí, pero no iba a ser al revés, ¿no? Como sucedió, que me dediqué a terminar mi carrera y luego regresar al deporte, pues ya no. Y es por eso que ahora, bueno, me dedico a esto, pero no me arrepiento, ¿no? Y con todo y eso, no, yo claro. ese primer gol se lo dedico a mis padres, indudablemente, porque siempre tuve su apoyo toda la vida, ¿no? Entonces, al día de hoy, cuento con el apoyo de mi madre, infinito, amoroso, y que seguro estoy que si mi padre estuviera, pues también lo tendría, ¿no? Toda la vida me tendió la mano, toda la vida hasta su último día. Excelente, excelente. Pero ahora te pregunto, una pregunta doble. ¿Para quién dedica una tarjeta amarilla y una tarjeta roja? La tarjeta amarilla es, mira, mira, atención, pero sigue jugando. Y la Claro. roja, no, tiene que salir. ¿Para quién o para? Para algo también, sí. Pues mira, la tarjeta amarilla, sí quisiera sacarla en general para nuestra profesión, para el derecho deportivo, así, directo, de frente, así, muy frontal. ¿Por qué? Porque sí creo que, bueno, los que estamos en la parte también de investigación y de academia,
nos encontramos también en el camino con muchos otros que comentaba hace ratito, ¿no? Que son empíricos. Y que hoy yo sí creo que el deporte sin duda se tiene que profesionalizar. Perfectamente. Y bueno, a lo mejor no es tanto para el derecho deportivo, sino más bien para el deporte, en donde los dirigentes se tienen que enterar que el Sí, deporte se tiene que profesionalizar, sí, ¿no? Que sí es cierto que han hecho grandísimas cosas muchos clubes, ¿no? Y que a nadie seguramente les han dicho cómo hacer las cosas, pero que a sí, veces se cierran a recibir un consejo del que sí sabe o del que ya estudió, claro. ¿no? En México eso hoy todavía es una mafia el poder ingresar a la parte del fútbol o Sí, del deporte, ¿no? Que llegues, si no tienes una recomendación, entonces, ¿quién llega? Pues llega fulanito de tal y no tiene la especialidad, no estudió, pero pues es amigo, o es hermano, o es primo, o es compadre de sí, algún dirigente y lo meten. Y entonces, sí, al final del día, lo paga el club, ¿no? Y hoy vemos que hay clubes que se pierden, que tienen mucha capacidad, pero se pierden. O hoy vemos jugadores que tampoco, profesionales que no se dejan asesorar y que se pierden. Por ejemplo, en el caso de México, es muy común con boxeadores que sí, salen de extractos sociales muy limitados. sí, Y hay, por ejemplo, en México, que hay mucho campeón mundial y hoy que también se manejan cantidades ridículas en las claro. peleas, pues de repente de salir del barrio, de vivir muchas carencias de chicos, de repente son campeones del mundo y les caen millones de dólares en las manos y Y no la saben qué cabeza. hacer y no se dejan Perfecto. asesorar y entonces terminan Claro. en fiestas, terminan en Sí, drogas, terminan sí, con mucha gente de la que se rodean, gente sí, parásito que nada más les está chupando, ¿no? Sanguijuelas que claro. están chupándoles nada más mientras les dura la carrera profesional y mientras les dura el dinero, ¿no? Entonces, ahí Sí, es donde yo sacaría la tarjeta amarilla, donde perfecto. sí los dirigentes creo que deben de tener más apertura para Sí, hacerse llegar de gente especializada ya en deporte, que hoy ya hay mercadólogos, hay médicos especializados en deporte, hay abogados, bueno, hoy perfecto. hasta hay ingenieros o arquitectos Claro, especialistas en construir instalaciones claro. deportivas. No es fácil construir un estadio o un Sí, inmueble deportivo que luego resulta ser multiusos, dar sí, conciertos y perfectamente. otras cosas, y deben de saber con qué debe de contar todo un espacio multidisciplinario y sobre todo enfocado al deporte. Entonces ahí es Y donde la sacaría roja. la tarjeta amarilla. La tarjeta roja, ¿dónde la sacaría? Creo que ahora voy con el atleta también, Ok, como sucede en muchos malos ejemplos, que muchos de ellos se vuelven políticos perfecto, y que viven de sus triunfos deportivos, viven ahora en la política. Y como perfecto. seguramente sucede en gran parte del mundo, como son elegidos a través de un voto, pues es Perfecto. evidente que no llegan los más capaces, Sí, llegan los más populares, ¿no? Yo, comprendo perfectamente por qué es igualito en Brasil. hoy, por Igualito. ejemplo, sabes que acá en México habíamos platicado, creo que en un estado, se dividen en estados, toda la República Mexicana, en un estado pequeñito, pero que es vecino de la Ciudad de México y es muy importante, se llama Morelos. Hoy el gobernador es Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Empezó siendo presidente municipal de una ciudad pequeña y de ahí saltó a la gubernatura del estado. Y se escucha de que probablemente va a ser, por ese partido político, va a ser el próximo candidato a la presidencia de la República. Sí, Escúchame eso. Podría llegar a sí, ser presidente de México. sí, Un cuate que no terminó la educación elemental, que perfecto. fue grande como futbolista, muy indisciplinado, pero que tuvo mucho talento. Pero como él hay muchísimos, bueno, no hablemos, por ejemplo, y no sé si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, pero Manny Pacquiao, ¿no? En Filipinas, me parece que es Sí, congresista también, y sí, por sí. ahí se hablaba de que probablemente quería también saltar a la presidencia de la República, ¿no? Sí. Pues no sé cuántos En, casos habrá en Brasil, también hay, ¿no? en Romario, me Brasil parece. tenemos, claro, tenemos por ejemplo Romario. Romario. Uh -huh. Yo creo que en fútbol
uno de los grandes en la área. Para mí era el más grande de la área el más grande. Y yo miré, sí, yo soy de la época de la Copa 94, del Mundial 94. Pero en política es diferente, ¿eh? Política es diferente del deporte. Eh, y, Comprendo perfectamente que y ahí habla. es donde se desploma la figura deportiva, ¿no? Sí, 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 Porque sí. en la política nadie sale limpio, ¿no? Desafortunadamente, Claro, nadie sale limpio. Entonces, terminamos perdiendo al ídolo deportivo porque se queda por ahí, ¿no? Y bueno, y te puedo comentar de muchos casos aquí en México, claro. por ejemplo, en el tema olímpico, pues hay quienes han vivido Sí, desde, por ejemplo, desde cuando fueron las Olimpiadas de México 68. Hay un tipo que ganó, que además en la historia de todo el país es la única vez que ganaron en esa disciplina, que ganó medalla de oro. Felipe Muñoz ganó en natación 200 metros, ¿no? De sí, brazo, y jamás en México volvió a ganar nadie hasta este momento en natación. En clavados hay muchos, pero en natación nadie. Y nada. este cuate que ganó su medalla de oro, y como muchos, toda su vida ha vivido de esa medalla, Sí, pero en la política. O sea, nunca le claro, ha aportado nada al deporte, nunca, claro. pero ha vivido de esa medalla que es, bueno. O sea, aquí en México es tan trascendente, tan importante el ganarte una medalla en lo que sea para que garantices tu futuro de por vida, aunque no sea en el deporte. Y es muy triste, es Comprendo, muy triste. comprendo. Mi querido, podríamos seguir perfectamente aquí más 20 minutos, pero el árbitro ya está llamando para volverlo a la cancha para el Perfecto, segundo tiempo. perfecto. Entonces ahora yo quería, como es común en nuestro programa, uh, preguntarle cómo está en este momento el deporte mexicano. El deporte mexicano me parece tiene un potencial increíble. Yo estuve en 2011 en el Comité Olímpico Mexicano por casi 10 días, quedé dentro del Comité Olímpico y me encantó las instalaciones, me encantó las ideas del deporte mexicano, pero ¿cómo está? Porque ya hablo de algo de casi 10 años. ¿Cómo está Wow, actualmente el deporte mexicano? wow, pues es una buena pregunta. Mira, casualmente en este gobierno que está viviendo ahora México, como encargada de la titular del área de deporte del gobierno de todo el país, está Ana Guevara, que seguramente la recordarás, que ganó el Mundial de Atletismo, que bueno, su especialidad son los 400 metros de velocidad, que se mantuvo muchos años en el top de la disciplina, incluso ganó, creo que medalla de plata y medalla de bronce, me parece que en Juegos Olímpicos, y hoy está como titular de la Comisión Nacional del Deporte. Sin embargo, también lleva un par de años apenas su gestión y ya se habla de que lleva cerca de 50 millones de pesos, que son casi 2 millones de dólares, Dólares. en desfalco. Nadie los encuentra, ¿no? O sea, hay desvío de esos recursos, nadie los encuentra. Está en el ojo del huracán ahorita. Y ese es un primer panorama que te puedo decir cómo está la cabeza del deporte. Imagínate cómo está todo lo demás, ¿no? Cómo va Sí, para abajo, ¿no? Donde los recursos no llegan, donde sí, los atletas tienen que conseguir sus propios recursos, conseguir sus propios patrocinadores. Por ahí hay un fideicomiso que apoya a los atletas, pero piden muchos requisitos y solamente apoya a atletas que ya traen un top, ¿no? Que ya sí. traen un ranking que ya no lo Pero ¿cómo hacer necesitan. para llegar? Sí, exactamente lo que teníamos y tenemos en algunos casos en Brasil. O sea, hay una inversión del Estado en el medallista, en atletas que ya están en una posición buena, pero hasta llegar a la posición buena, ¿cómo hacer? Claro, claro, sí. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar una vez con un medallista en Taekwondo, que me lo encontré también por ahí en una ciudad muy perdida del interior de la República, en un municipio muy pequeñito. Él era el director del deporte y fui con unos amigos a dar unas conferencias para el mismo gobierno
Y ahí supe que él era el director deportivo del lugar. Yo desconocía. Y ya cuando terminó las conferencias y todo, fuimos a comer y pues lo tenía aquí cerquita de mi lado y empezamos a platicar sobre su historia de vida. Sí. Y él me decía, él ganó en los Juegos Olímpicos de Beijing, pero él me decía, yo no iba a ir a los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasaba? Que en ese entonces en México había un hombre y una mujer que eran hermanos, Iridia Salazar y Óscar Salazar. Eran los que iban a ir a los Juegos Olímpicos. Y él me comentaba que ellos eran los elegidos, más que por ranking, más que por méritos. Me decía que era porque el papá de ellos dos estaba cercano al presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo. Entonces, pues ya sabes, había mano negra, ¿no? Pero Claro. resulta que, y así había pasado los movimientos olímpicos y mundiales anteriores. Pero para este amigo Guillermo, eh, corrió con, bueno, Guillermo como veía que no iba a pasar nada con su carrera, él era el sparring de Oscar Salazar. Entonces, como él veía que no iba a pasar nada porque siempre iba a Oscar, siempre, siempre por la Sí. relación del papá, él decidió retirarse. Se regresó a su ciudad, puso un pequeño gimnasio, pero él trabajaba en el taxi de su papá, ¿sabes? En el taxi de su papá. Hasta que por ahí después de 2 o 3 años, alguien le dijo, oye Guillermo, fíjate que el papá de los Salazar se peleó fuertemente con el presidente de la federación y ya no van a ir a Juegos Olímpicos. ¿Por qué no haces el selectivo y a lo mejor tienes suerte? Como que le brilló, dijo, pues se puso a entrenar, hizo el selectivo y ganó. Y entonces se ganó su lugar para ir a Juegos Olímpicos. Pero no tenía el apoyo de nadie. En su ciudad, su familia salió, nosotros le llamamos acá a botear, con un bote a que te Sí. den monedas, Sí. con pancartas en los topes, en los semáforos, la Sí. familia diciendo apoyen a Guillermo y tal. Juntó dinero para poderse ir a los Juegos Olímpicos y ganó medalla de oro. ¡Qué locura! ¿Sabes qué hubiera pasado con Guillermo si hubiera quedado manejando un taxi por corrupción, por amiguismo, y hubiera sido una Claro. historia de vida perdida en la nada, como muchos otros que Perfecto. se quedan por falta de apoyo? Y Guillermo al final fue medalla de oro en su, ¡Qué en su locura! categoría. O sea, ¿te imaginas eso? O sea, es un cuate que íbamos a perder. Pero por esto quería te preguntar, porque conoce dos realidades distintas. Claro, Conoce la realidad europea exitosa, claro que con problemas, pero exitosa, estructurada. Y conoce la realidad mexicana. Y te pregunto, ¿cuáles serían los puntos importantes de cambio para el futuro? ¿Qué te parece? Porque tiene conocimiento no solo del derecho, pero de gestión. ¿Qué te parece que sería bueno para el sistema mexicano deportivo o para el deporte mexicano en el futuro? mira, yo creo que sin duda tiene que partir de las leyes. O sea, Sí, hemos tenido grandes avances, sin embargo, no son los deseados, ¿no? Nosotros en México, a partir del 2011, sufrimos la reforma constitucional para que se reconociera el deporte como un derecho fundamental. Imagínate, en el 2011 tenemos 9 años, ¿no? Que apenas en México se reconoce al derecho del deporte como un derecho humano. Por cierto, que se me olvidó comentarte que en el primer tiempo, olvidé decirte que el Instituto Interamericano de perfecto. Investigación y Docencia de Derechos Humanos, que es un brazo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y es el brazo que se dedica a los derechos humanos en todo el continente, tuvo a bien reconocerme en marzo de este año Sí, con el doctorado honoris causa por mis aportaciones y mi trayectoria en derecho deportivo. ¿No? El doctorado es en derechos perfecto. humanos, pero es específicamente precisamente por eso, por las aportaciones y trayectoria que tengo dentro del derecho del deporte o el deporte en México y fuera de México. Entonces, Claro, bueno, y te felicito públicamente por eso también. Ya muchas tenía gracias. felicitado por interno, por WhatsApp, pero ahora públicamente. Sí, muchísimas gracias. Entonces, eh, tenemos poquitito que el deporte en México es reconocido como un derecho fundamental. Entonces, yo lo que creo es que necesitamos culturizarlo.
no solamente en gobierno y en las leyes, sino nosotros mismos. Es decir, hoy en las escuelas primarias, con los niños de 5, de 6, de 7, de 8 años, tú los ves que los sacan a los patios de las escuelas, nada más a correr. Y esa fue su clase de deportes. Esa fue su clase de educación física. Y el maestro es un tipo más gordo que yo, ¿no? Entonces dices, no, o sea, no es así. Y tú volteas aquí cerquita a los Estados Unidos y ves cómo tienen Sí, el deporte como cultura de sí. vida, Y un sistema un deportivo que... sistema. Yo creo que eso es lo que debemos implementar en todos los países latinoamericanos. Bueno, hay algunos que lo tienen, como Cuba, ¿no? Sí, Porque mira, si tú ves, revisas los medalleros para hablar de Juegos Olímpicos, eh, no sé en qué ranking termina México, en el 10, en el 15 a nivel mundial, pero lleva delegación, una delegación de 150 o 200 atletas para que solamente se traigan, no, y a lo mejor 10 son muchos, o sea, se trae 10 medallas. Creo que el mayor logro que ha tenido, se ha traído 12 medallas, entre bronce, plata y oro, 12 medallas, para una delegación de 200 atletas, pero estamos hablando de un país de 120 millones de sí, mexicanos. sí, Entonces, si nos vamos al análisis estadístico, 12 medallas para un país de, 120 millones de personas, es ridículo, es ridículo, es una para irrisorio. cada 10 millones. Una medalla para cada 10 millones. Imagínate. Y la inversión, porque si fuera proporcional, o sea, el Estado tampoco invierte, por esto no tiene, no. Y me parece que no es, porque yo creo que el Estado mexicano ha invertido en el deporte, ¿sí? Ha invertido, pero no que sea producido, se ha llevado a un desarrollo del deporte para llegar a medalla. Es como en Brasil, es muy cerca de Brasil. O sea, el Estado invierte en deporte, pero invertir no es exactamente garantizar medalla. Desde Es luego, desde diferente. luego, desde luego. Necesita tener un sistema. Es algo que pasa, yo creo, igual en México. Sí, yo también, de hecho, lo comparo mucho con el tema de Brasil porque coincidimos en muchísimas cosas, por ejemplo, pues casi Claro, el tema poblacional, ¿no? Que es un claro, tema, ¿no? Extensísimo. Y que de ahí, bueno, dices, del número de población que somos contra los logros deportivos, sí son muy poquitos. Yo claro. también entiendo que por eso en México a veces somos tan apasionados con el tema del fútbol y que en 24 peladitos, en 24 tipos, ponemos las esperanzas patriotas del país. Perfecto. Sí, Y entonces estamos ávidos de colgarnos de un logro deportivo para arrastrarlo a la parte social, a la claro. parte personal, a la parte profesional y sentirte orgulloso de tu Sí, selección de fútbol. Cuando dices, güey, es solamente fútbol, decía mi queridísimo presidente y director del máster, Jorge Valdano, el fútbol es lo más importante, de lo menos importante. perfecto. ¿No? Perfecto. Entonces, y a veces, bueno, sin duda sabemos hoy nosotros como elementos, como herramientas del deporte, de alguna manera, y como analistas, que efectivamente el deporte cumple una función social importantísima, porque a través Claro. del deporte, pues evidentemente es que la población logra desfogar muchas frustraciones y sobre todo en países como los nuestros en vías de Sí, desarrollo logramos sacar mucha frustración, mucho estrés, nuestra pobreza, y hablo de todo tipo, no nada más la económica, la pobreza intelectual, la pobreza cultural, la pobreza de muchos tópicos, es en el deporte donde encontramos muchas veces ese refugio o esa salida de todo lo claro. que traemos acá, ¿no? Entonces, sí creo que efectivamente tenemos que crear un sistema en donde yo veía, por ejemplo, ahora que ustedes lograron no sé si sea bueno decir el nombre, pero con Lula da Silva, ustedes Sí, lograron tranquilo. eh, pues, los Juegos Olímpicos y la sede mundial,
en 2 años, ¿no? O sea, con una separación de 2 años, en donde yo entendía, o desde acá yo entendía el propósito de Lula, que era el que a través del deporte, porque Brasil son muy buenos atletas, claro, el que a través del deporte podría acarrear mejoras al país, mejoras sí, global, no solamente mejoras deportivas o económicas, sino mejoras en general, o sea, derrama sí, económica, sí, derrama turística, y atacar muchos sectores que tarde o temprano iban a impactar en el bienestar del país, ¿no? No sé si se logró o no se logró, sí vi que incluso yo acudía a un evento a Río de Janeiro que se celebraba previo al Mundial, no sé si ubicas el Soccerex, ya estuvimos estamos viendo por juntos. acá goles. Yo iba al Soccerex, pero y casualmente al que no pude ir fue al último que terminó suspendiéndose por las Y tampoco, manifestaciones que empezaban a haber. perfecto, Entonces lo movieron a otra sede y tal, ¿no? Entonces, pues sí vi que había mucha inconformidad en la población. claro, claro, Al final, pues yo creo que siempre estamos criticando lo bueno, lo malo que hagan nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, pues mira, no sé, te digo, pero sí creo que el gobierno puede hacer mucho todavía por el deporte, ¿no? Y que el deporte sin claro, duda claro, no deben de quitar el dedo del renglón los gobernantes, en donde el deporte es la válvula de escape de la población, ¿no? Y perfecto, atacamos incluso temas de drogadicción, temas sí, pues de muchos vicios que se dan en nuestros países, ¿no? De la claro, claro, falta de educación, ¿no? sí, Yo creo que mucha gente que no alcanza llegar a una educación, a tener un nivel profesional, pues a través del deporte puede encontrar un motivo de vida. Decía, perfecto. sin hacer mucho aspaviento, con mi Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que en el deporte alcanzó el desarrollo personal, ¿no? Y Sí, sí lo escuchas al hablar y tiene muchas deficiencias culturales de todo tipo, pero bueno, pues hoy se ha desarrollado y con miras a que sea presidente de México, ¿no? O sea, de ese claro, tamaño, a ese tamaño te lleva el claro. deporte, ¿no? Mi querido, yo quería seguir porque el tema está increíble, pero el árbitro ya está mirando su reloj y Ya yo tengo estamos que en hacer tiempo de como compensación. ya casi, mirando, mirando, pero yo no puedo salir sin antes hacer una pregunta importante. Sí, Yo, mire, por cuenta de la pandemia, por cuenta de todo lo que pasó en el año que estamos, un año complicado para todos, para todo el mundo, ¿ah? Mire un cambio importante en el fútbol mexicano, que es cerrar la liga. Y te pregunto, si preguntamos ya hablamos del deporte general, ahora del fútbol, porque, claro, en nuestro país el fútbol es el principal deporte. sí. Uh, ¿Cómo pasó esto y qué piensa usted para el futuro? ¿Sería bueno, sería malo? ¿Qué puede hablar sobre los cambios del fútbol mexicano? Pues yo creo que aquí hay muchos tópicos que tendríamos que analizar para poder emitir una resolución que pudiera complacer a todos, porque, por ejemplo, si hablamos deportivamente, no es bueno, ¿no? O sea, que desaparezca la Liga de Ascenso incluso va en contra de los estatutos de FIFA, ¿no? Donde no hay una liga de descenso ni una liga de ascenso, ¿no? O sea, deportivamente eso ya impacta, ¿no? Pero, sin embargo, si lo vemos desde el otro punto de vista, que es el administrativo, el financiero y con la gente con la que a lo mejor también trabajamos mucho, que son con los presidentes y los dueños de los clubes, también es importante ver que es difícil mantener un equipo profesional de primera división, muy difícil. Y hablo difícil económicamente. ¿Sí? Mm, A pesar de que, Como bueno, un hay otras negocio, áreas que son como un complicadas, negocio. Claro, pero económicamente, incluso en México, ha pasado como en algunos otros lugares, donde a lo mejor los equipos que son pequeñitos de la parte de abajo de la tabla general, les cuesta mucho trabajo sobrevivir y de repente pasan 2 o 3 meses en que no se les paga a los jugadores. Y los jugadores incluso salen y juegan, pero juegan bajo protesta, diciendo, claro, oye, no nos han pagado, federación, haz algo porque no hemos recibido sueldo en 3 meses. Y a pesar de que hay seguros y que hay pólizas que garantizan esto, no sé por qué al final el jugador termina por no cobrar, ¿no?
y terminan por reventar a los clubes, ¿no? Porque además hoy el deporte ha sido exageradamente caro. Yo creo que hoy algo que nos debe de dejar de lección la pandemia es que debemos de ser más mesurados con las operaciones deportivas, ¿no? Porque Sí, incluso, bueno, pues hoy lo que ha estado ahorita en el horno, ¿no? Con el tema de Messi, por ahí, aunque no sí, conocemos todavía ciencia cierta, la famosa cláusula, por ahí alguien habla de que dice que la cláusula de rescisión del contrato de Messi es de 700 millones de euros, que, no solo, sé, que no sé si alguien pudiera estar dispuesto a pagarlo, seguro sí, que lo vimos cuando pasó el mismo tema de Neymar y que fue la locura, que es, hey, ¿cómo pueden pagar esa cantidad nada más para que se pueda salir? O sea, son sí, cantidades groseras, esa es la realidad, son claro. cantidades insultantes para a lo mejor para nuestro continente, donde, Pa- para, donde para la realidad general, para la porque realidad general, tienes razón, donde hoy está vemos que fuera de la el mundo se realidad. está muriendo de hambre y en Exacto. el deporte se están manejando estas cifras de locura. Una pelea de box, ¿no? Mayweather, ¿cuánto cobra por una pelea de box? Perdón la expresión, pero es estúpidamente grosero las Sí, cifras que hoy hay en el deporte. sí, Entonces, yo diría que, bueno, la pandemia nos tiene que dejar mesura, porque hoy sí, vimos que nos puso en nuestro lugar, nada más en el deporte, en todas las áreas de la industria y de servicios y de producción, nos ha puesto en nuestro lugar y hay mucho desempleo hoy, muchas empresas que han tronado, pero también muchos clubes. Y eso es lo que ha sucedido hoy, que sostener en México un club te resulta muy complicado, ¿no? Y donde, desde luego que encuentras muchas diferencias entre primera división y la liga de ascenso, donde, bueno, pues en primera división todo es primera clase, ¿no? Aviones, hoteles y tal. Pero en la liga de ascenso, viajes en autobús, aunque tengas que cruzar de lado a lado el país, viajas en autobús y tienes que compartir habitación y te quedas en un hotel 3 estrellas y las cosas son más deficientes. Entonces, a pesar de eso, son millones de pesos los que tienes que invertir en un equipo de la liga de sí, ascenso, de segunda división, y no todos lo soportan. Si a veces en primera no lo soportas, mucho menos en una liga de ascenso. Entonces, hoy lo que busca la liga es fortificarse económicamente, seleccionar mejor a los empresarios que lleguen con la franquicia diciendo, ¿sabes que quiero un club? Bueno, pues tenemos que revisar tus antecedentes económicos porque, bueno, pues ya lo habíamos platicado también en algunos otros temas, casos, congresos, donde hemos sí. visto que también en muchos de nuestros países se da el lavado de dinero, ¿no? Ah, Entonces, claro que sí. entonces terminamos también porque de repente los gobiernos intervienen en clubes, porque Claro, aquí en México ha pasado, ¿no? Hoy ni más ni menos claro. tenemos un club en el ojo del huracán, el Cruz Azul, que es uno de los cuatro grandes, que su presidente de muchos años hoy es prófugo de la justicia, tiene una orden de aprehensión por lavado de dinero, ni más ni menos, por lavado de dinero. Uno de los cuatro equipos grandes de México. Claro, Entonces, claro. entonces, imagínate, ¿no? O sea, todo lo que se vive en torno al deporte y en torno al fútbol, que es el más socorrido financieramente hablando, y los problemas que hoy todavía estamos viviendo, cuando menos en México, ¿no? Perfecto, mi querido amigo. Yo quería jugar contigo más dos, tres partidos, una competición toda, pero el Como árbitro siempre, es, ya es un está placer, para. más bien, patear el balón contigo es un verdadero placer. Mi querido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros, siempre por estar a disposición, no solo para el Instituto Iberoamericano, pero para nuestro programa también, para Además, el mira, sitio web en campo. Ah, perfectamente. Exacto. Mira, es con exactamente la camiseta bien puesta. la prueba viva que es de nuestro equipo. Mi Correcto. querido Javier, muchísimas gracias. Siempre estaremos contando contigo y seguiremos juntos. Por Ubuntu, mi supuesto. querido. Ubuntu, muchas gracias a ti y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tu amistad y por lo que hemos hecho juntos y seguiremos juntos. Muchas gracias, Luis. A todos que nos acompanharam hoje, muito obrigado, agradecemos e já convidamos para acompanhar o programa da próxima semana, na próxima sexta-feira. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Nos vemos.